que vamos a hacer, como dice Javier, vamos a hablar un poco de biodiversidad y vamos a contar nuestras experiencias, porque son experiencias realizadas en Canarias, en nuestro entorno, con cultivos en Canarias, y tenemos lo que hemos hecho nosotros, por decirlo así, lo que aportamos nosotros a todo lo que se ha hecho, es que hemos tenido tiempo para ponerle números a todo. Hemos tenido tiempo para estudiar las especies vegetales, hemos tenido tiempo para verificar esos datos que a veces eran datos visuales que teníamos muchos de los que en campo, como dice Javier, ya están acostumbrados a usar la biodiversidad, a creer en la biodiversidad, y lo que hemos hecho es ponerle números a todo eso, ¿vale? Yo le decía a Javier que él organizara el tiempo, porque yo cuando empiezo a hablar me entusiasmo mucho, de verdad. Llega un momento en que no veo el tiempo y el contenido es largo, entonces lo que tengo pensado para que ustedes entiendan y vemos dónde hacemos la parada es lo siguiente. En principio voy a intentar darle un poco de conceptos y de teoría sin meternos en una charla teórica, sino explicar lo más importante. Luego después hay una cosa que sí es importantísima, que sí quiero que quede, y seguramente ustedes anotarán, aunque yo le diré a Javier que yo el material lo dejo para que puedan disponer de él, y son los criterios que se siguen en la biodiversidad, porque hoy vamos a hablar de biodiversidad funcional. No me voy a adelantar porque lo voy a explicar ahora. No es cualquier planta, no es biodiversidad per se, no es poner cualquier planta en cualquier entorno, no. Es una biodiversidad, vamos a decir, calculada. Calculada con lo que ya conocemos, calculada con lo que debería estar en el entorno. Muchas veces estamos recuperando lo que debía estar y no está, ¿vale? Pero en ese entorno, donde lo que debía estar no está, todo lo que estaba tenía una función. Y todo lo que estaba en un equilibrio. Y eso es lo que nosotros hemos intentado copiar y es a lo que hemos intentado darle número. Una de las mejores maneras de que esa interacción exista y sea fácil es combinando áreas de vegetación aéreas, que son los setos, y las islas de vegetación con cubiertas vegetales. Ya sean cubiertas vegetales, que usted sepa que son especies que se dan en su finca porque son adventicias, que le funcionan bien, o ya sean cubiertas vegetales sembradas. Ya nosotros le hablaremos de qué pueden hacer las especies que hemos estudiado de cubiertas vegetales, y por darle este dato para que usted después pueda decidir. Esto, cuando ustedes estén cansados avisen, porque yo a veces soy un poco... Bueno, y ahora le vamos a contar las experiencias, como dice Javier. Yo lo que he hecho... Entiendan ustedes que contar todas las experiencias lo he resumido. Si después alguien quiere preguntarnos algo, aquí estoy yo, esta Estrella, nos pueden preguntar. Voy a resumir porque han sido varias experiencias. Lo que quiero es que se les quede un poco lo que hemos hecho, en dónde hemos mejorado. De hecho, verán que hay un apartado que yo he puesto que es rediseñando la biodiversidad, porque también nos equivocamos en el camino y tuvimos que aprender y rediseñar. Entonces, lo que vamos a contar es las experiencias que hemos tenido y por qué. Estas experiencias que se resumen en este esquema, en aguacates, cítricos y plataneras, son las que nos han llevado a nosotros, que yo traje después unas hojas con un código QR para que ustedes lo tengan y puedan después descargarse las cosas. Nosotros en este periodo hemos elaborado desde nuestro departamento 3 manuales, y en esos manuales hemos incluido un listado de especies vegetales y también hemos incluido las características de esas especies vegetales, los enemigos naturales que se asocian a cada especie vegetal y demás. Y todos esos datos, todos esos resultados han salido de estas experiencias, sumando la experiencia que no he puesto, discúlpame Santi, que es la experiencia de cultivos hortícolas que seguimos durante un año, que también ha aportado a nuestras tablas dinámicas de datos. Lo que hemos hecho es simplemente, empezamos con cítricos y lo que hicimos fue crear nuestras propias áreas de biodiversidad en ensayos demostrativos, pero no nos quedamos ahí. Entendimos que no era suficiente con tener nuestras áreas de biodiversidad, porque nuestras áreas de biodiversidad nosotros las manipulamos como queremos. Es así, porque es un ensayo de investigación. Por supuesto que nos han aportado muchos datos, porque hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero entendimos, sobre todo empezamos con el proyecto de los cítricos, que teníamos que tener áreas de replicación. Áreas de replicación son áreas de producción, que no somos nosotros, donde nosotros vamos, que es lo que estamos haciendo ahora con Platanera, y donde hay un productor con el que nosotros llegamos a un acuerdo, a una simbiosis de qué quiere establecer, y después medimos y tomamos datos, ¿vale? De hecho, una de las áreas que ya verán ustedes aquí que mencionaremos y que le dedico una parte de esta charla es la finca Frome, que fue donde hicimos la experiencia, la mejor experiencia, la única mejor experiencia que hemos tenido en aguacate. Bueno,
Con cítrico, esto es un poco lo que hacemos y se lo contaré ahora porque es lo mismo que hacemos para todos, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es, en el caso de cítrico tuvimos que montar las áreas de biodiversidad de cero, las que eran nuestras. Después contamos con áreas de biodiversidad de lo que nosotros llamábamos productores, que es lo que nosotros llamamos, que fue la experiencia que les dije. Tuvimos una experiencia en Telde, que era simplemente un productor que tenía su cultivo y fuimos allí, llevamos un consenso con él y a ver lo que hacemos y lo que introducimos, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, con los métodos que nosotros tenemos de muestreo, que también hemos aprendido en el camino mucho, porque eso es una de las cosas que hemos aprendido, hemos utilizado muestreo con lo que le llamamos una especie de pistola, insectazuca, de cazar insectos, otro que es un muestreo por golpeo, y también después de estar un periodo en el proyecto, cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia de las cubiertas vegetales, empezamos a poner en marcha en el laboratorio todo el tema de la extracción de artrópodos de suelo y trabajamos con una técnica que le llamamos embudo de Berlesa, no voy a explicar, creo que está por ahí después, pero simplemente es para poder recopilar el mayor número de artrópodos y contarlos. Contábamos los artrópodos aéreos y también después empezamos a contar los artrópodos que estaban en suelo debajo de las cubiertas, para que nos hagamos entender, ¿no? La suma de todo. Y eso es lo que les pongo aquí, que es el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. En cítricos, probamos, igual que lo estamos haciendo con todos, zonas de islas de vegetación, esas islas de vegetación con plantas arbustivas, semiarbustivas, y probamos dos tipos de cubiertas. Probamos cubierta vegetal de gramínea y probamos cubierta vegetal floral. Esto es un poco un resumen de la experiencia que tuvimos en cítrico, que tuvimos dos experiencias. Una, las dividí por zona edafoclimática, porque quiero después comentarle algo. Voy a contarle, tuvimos más experiencias en cítrico, porque tuvimos en Gran Canaria, pero no las voy a poner aquí, ¿vale? Voy a contar las de Tenerife. En Tenerife tuvimos esta experiencia en el sur, en la zona de Güímar, que además era una zona muy cercana, nos interesaba mucho porque era una zona muy cercana a Frome, que era donde estábamos siguiendo la experiencia de aguacate. Y fíjense ustedes, pues podíamos elegir un poco las especies vegetales que elegimos. Fíjense ustedes que aquí está la vinagrera, ¿se acuerdan que se las comenté? ¿Vale? Y aquí está un gráfico de lo que obtuvimos con respecto a esta finca, a esta parcela, con las especies vegetales que nosotros entendimos que mejor funcionaron en esa área edafoclimática de las que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces fíjense ustedes que aquí está matorrico común, más simple imposible una especie vegetal para incluir, y está el caso de la vinagrera. ¿Se acuerdan que se los dije? La vinagrera, fíjense ustedes que esto es un gráfico general donde pongo aquí neuróptero, que me estoy refiriendo a crisópidos, hemeróbidos, dípteros, que ahí me estaría refiriendo a cecidómidos, a sírfidos. Pongo heterópteras, que me estoy refiriendo a todas esas chinches depredadoras, y pongo otro para coleóptera, que me estoy refiriendo a los coccinélidos. Ahí no estoy, aunque no debería haber puesto coleóptera, porque nosotros cuando estábamos haciendo este gráfico nos estábamos refiriendo solamente a los enemigos naturales, ¿vale? Nosotros no estábamos muestreando en ese momento plagas. Tomábamos nota de plagas si las plantas la tenían, pero lo que ponemos en esta gráfica son los enemigos naturales. Y eso un poco nos iba dando cómo era el comportamiento de las especies vegetales. Fíjense ustedes, cuando tenemos la vinagrera, ¿lo ven ya? Fíjense ustedes aquí, ¿vale? Y Hymenoptera, que son las avispillas parasitoides. Nosotros cuando empezamos a ver los datos de vinagrera con las avispillas parasitoides, lo primero que empezamos fue a abrir la boca. Porque no es que no quisiéramos esperar de ella, pero no esperábamos que ella funcionara tan bien. Fíjense ustedes una planta que a lo mejor desprecias un poco porque la ves ahí, en La Palma, por ejemplo, cuando hemos ido, eso yo lo corto, muchachos, me lo quito de encima. Pues fíjense ustedes, este azul indica la abundancia de avispillas parasitoides que nosotros identificamos en vinagrera, que ahora después verán un gráfico. Y fíjense ustedes, comparado con otras especies vegetales que a lo mejor dice, ay, tienen mejor color, mejor flor, pues mire usted la vinagrera como se lució, con las avispillas parasitoides, que ya sabemos lo importante que son para cualquier manejo de control biológico, ¿vale? Y ahora hablaremos con propiedad porque tenemos más gráficos. Y después lo que hicimos fue ir cuantificando, ¿lo ven? Íbamos midiendo antocóridos, míridos, návidos, coccinélidos. No me voy a detener aquí, pero un poco para que ustedes vean que todos los datos que voy a poner al final, porque después voy a dar una ficha para cada una de las especies vegetales. Seleccioné 12. Las demás las tienen que ir a ver al manual porque ya es demasiado. Pero seleccioné 12 para explicar aquí. Ese orden que nosotros le damos a esas especies vegetales sale de estos datos.
iba saliendo de estos datos. Hicimos lo mismo, disculpen, hicimos lo mismo en una experiencia similar en el norte, en Isamar, lo mismo. Pusimos nuestra área de biodiversidad. Pónganse ustedes ahí que tuvimos que tener una paciencia también un poco infinita porque empezamos de cero, que las áreas de biodiversidad se establecieran, que las plantas crecieran, que todo se diera y nosotros durante ese tiempo vigilando y contabilizando la evolución. Para que ustedes entiendan que esto ha sido un trabajo de años, no es un trabajo de 6 meses. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes que aquí hicimos lo mismo. Fíjense, aquí tenemos la lobularia. Aquí no pusimos la vinagrera, porque entendíamos que en la zona donde estaba la parcela no había vinagrera, ni teníamos por qué ponerla. Ya entendemos la diferencia entre forzar la biodiversidad. La zona, la altura, donde estaba ubicada la parcela, que está ubicada justamente dentro de la finca de Isamar, no tenía por qué tener vinagrera porque no había ninguna vinagrera alrededor. Entonces no íbamos a poner vinagrera porque sí, la vinagrera estaba en el sur, en Huima. ¿Vale? Y entonces fíjense ustedes un poco aquí también los números. Fíjense ustedes la lavanda, cómo funciona para esas chinches heterópteras. Fíjense ustedes también la magarza. Bueno, y así íbamos poniéndole números. ¿Vale? Cada vez que hacemos una experiencia, tenemos nuestra tablita y vamos poniendo números. Muchas veces lo que empezamos a hacer cuando empezamos ya a tener experiencia en varios cultivos y después de varios años, lo que empezamos, hoy no traje los gráficos de comparativa, pero empezábamos a comparar. Decíamos, ¿y esta especie vegetal se está comportando similar cuando lo hago en el cultivo de aguacate con respecto a? Y la verdad es que si les digo, sinceramente, nuestra conclusión, y además los datos lo dicen, lo que pasa es que no traje la gráfica comparativa, las especies vegetales se comportan de manera similar. Es verdad que las proporciones pueden variar en el sentido de los números, de los datos o estadísticos o los datos numéricos, pero la planta o especie vegetal que era atractiva para un grupo lo sigue siendo. En otra zona de afroclimática lo que pasa es que muchas veces tú te pones a pensar y dices, ¿y por qué había menos coccinélidos? Pues tienes que pensar en la situación general de la finca. A lo mejor la finca no tenía, o sea, por decirlo así, lo que existía en la finca en ese momento no condicionaba que hubiese más coccinélidos, pero aún así la planta seguía trayendo a los coccinélidos. ¿Lo entendemos ya? Eso para nosotros es un dato que no ha variado y ha sido muy interesante porque es lo que nos ha permitido decir después, en ese resumen que les enseñaremos después y que está en el manual, esta especie vegetal es atractiva para estos enemigos naturales, ¿vale? Independientemente de que la pongamos en platanera, en cítricos, ¿lo entendemos? O en aguacate. ¿Qué varía? La proporción un poquito, pero eso es lógico porque estamos hablando de naturaleza y de entorno. Lo que les decía, esa era la parte aérea. Después vamos a ver más números, esto es contando la experiencia, pero después yo voy a ir a las gráficas de los... Y a su vez nos dimos cuenta que había que empezar a contabilizar lo que había en suelo y cubierta. Fíjense ustedes que empezamos a contabilizar y estamos hablando de que de hecho nosotros al principio, le decía Estrella, ahora estamos ahí medio deslumbrados porque cada día estamos aprendiendo más. Nosotros al principio cuando hicimos este ensayo solamente pensábamos evaluar aquella mesofauna, que ahora veremos lo que es, aquellos, por decirlo así, artrópodos útiles en suelo que eran válidos para nuestro control biológico. La verdad es que al principio solamente pensamos en eso, ya está. Pero en la medida que empezamos a coger muestras, a tener datos, nos dimos cuenta que había mucho más. Que no solamente se trataba de aquellos especímenes que encontrábamos, que ya viendo ustedes un Neozoiulus ya saben, un Neozoiulus cucumeri, ¿verdad? Decíamos, aquí hay algo interesante, pero nos empezamos a dar cuenta también de que empezaban a aparecer ácaros edáficos, que se los contaré en la segunda parte, en la parte del suelo, que también eran importantes, y sobre todo en cultivos como la platanera, porque no solamente, ya sin contar a los bioindicadores, que también los hemos medido, ¿vale? Porque no solamente eran depredadores de los artrópodos, que nosotros era lo que estábamos buscando, sino que empezamos a encontrar especímenes importantísimos, edáficos, que potencialmente eran importantes para controlar en suelo nemátodos fitopatógenos y hongos fitopatógenos. Y esos datos también los empezamos a recopilar. Nosotros no vamos a hacer un estudio de nemátodos y de hongos porque no es nuestro campo, pero lo que sí estamos haciendo, y para que quede para quien lo tenga que estudiar, es recopilar
Y estamos poniéndole nombre a aquellos artrópodos de la mesofauna que encontramos edáficos con potencial y capacidad de depredar hongos y nematos, con nombres y apellidos, ¿vale? Entonces esto es lo que hicimos en cítricos, para que ustedes tengan en cuenta. Después nos fuimos, disculpen, a una cosa interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en platanera? En cítrico, como la experiencia de biodiversidad la pudimos hacer durante varios años, casi 4 años, nos dio tiempo a hacer ensayos de regulación, que es lo que no hemos podido hacer en platanera, que vamos a hacer ahora, que es ahora mismo precisamente el proyecto que tenemos. Hicimos ensayos de regulación, que tenemos publicado de hecho en la revista de Fruticultura, teniendo en cuenta las áreas con cubiertas vegetales y las áreas sin cubiertas vegetales. Y evaluamos aquellas plagas que en ese momento eran las más importantes en cítrico, en relación con los enemigos naturales. Y bueno, no hace falta que yo les diga, porque esto es un gráfico simple, no quise poner estadística ni cosas de estas, de lo simple para que se vea, o sea, lo más simple. Fíjense ustedes las plagas. Es verdad que algunas nos daban dolor de cabeza y nos lo siguen dando, como el minado de los cítricos. Esto no es para todo. Pero en general, si usted hace una apreciación del resultado, fíjese usted, plagas como la serpeta, plagas como la mosca algodonosa, plagas como la mosca blanca espiral y plagas, esto que parece una tontería en un gráfico, en un agrosistema representa mucho. Y fue lo que nosotros logramos, eso verde, es lo que nosotros logramos reducir en índice de plaga en las áreas con cubierta vegetal. Y a eso le pusimos números. Yo no quise poner, esto tiene tablas de estadística, cuando vayan al artículo lo encontrarán todo. Yo no quise ponerlo aquí, está en el artículo, ¿vale? Y a su vez, ¿qué lográbamos nosotros también? Cuando contabilizamos los enemigos naturales, fíjense ustedes cómo subían enemigos naturales como los macrococcinélidos, como las chinches míridas, los sírfidos, los crisópidos y los arácnidos, que es un mundo en el que no nos hemos metido, aunque lo tenemos pero no hemos querido, porque eso ya lleva a otros especialistas, pero también está, ¿vale? Es decir, todo esto era ir cuantificando lo que nosotros ya presuponíamos que iba a funcionar, pero que de verdad comprobamos que funcionaba, ¿vale? Esta es la experiencia en aguacate, que se la debemos acá a Javier y a Manolo. La verdad es que en aguacate nos hubiera gustado hacer más, pero siempre también estamos limitados de tiempo en el ICIA, de espacio y de todo. Pero bueno, para lo que se pudo hacer, y ojalá volvamos a hacer más, porque yo creo que es interesante hacer más, pero con lo que se hizo ya sacamos nuestras propias conclusiones. Nosotros, eso es una finca, no sé si conocerán la finca Frome, claro que lo conocen casi todos, es una finca que tiene biodiversidad integrada dentro de la finca, no es una finca que tiene un perímetro es una finca con biodiversidad integrada, con islas de vegetación integrada dentro del aguacate, que es de lo que se trata, ¿vale? Y nosotros allí, aunque no hicimos ningún ensayo de regulación, lo que sí hicimos fue, escogimos unas especies vegetales, porque tenemos que escoger algunas para poder seguir, no podíamos con todas, escogimos estas especies vegetales, que fíjense ustedes que si lo miran, vienen ¿de dónde? De la tabla de las ligas que les dije antes, Fíjense que escogimos euforbias, lamiáceas, que son las que tienen nectarios extraflorales y tienen acceso, las euforbiáceas. ¿Se acuerdan que antes hablamos de todas esas características? Domacio, nectarios extraflorales, polen, néctar. Bueno, pues escogíamos especies vegetales que tenían esas características y las seguimos. Hacíamos lo mismo siempre. Íbamos, muestreábamos, nos llevábamos al laboratorio y sacábamos números de lo que encontrábamos en cada especie vegetal. Estas fueron las plantas que seguimos, no me voy a detener mucho en eso. Y esto fue una curiosidad que quise traer hoy. Éramos nosotros evaluando lo que traíamos de Frome. Yo llegué a contabilizar en alguna muestra, y lo pongo aquí porque como a veces no me creen, hago la foto para que piensen que no me invento las cosas. Yo llegué a contabilizar en una muestra de balo, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Ahí Dios? ¿Qué hago? Ay, ¿a dónde entro? ¿Será este, Javier? Ahí está. Yo encontré en alguna muestra de balo de Frome hasta 35 en una muestra,
eso lo tengo contabilizado. Hasta 35 Oreos. Fíjense ustedes lo que es tener biodiversidad en una parcela. Esos 35 Oreos le puedo asegurar a ustedes que no iban a querer estar en el aguacate. Podrían pasearse por el aguacate, pero prefieren tener otras especies vegetales para estar. Fíjense ustedes, estos son Cymnus, coccinellius. Era mucho más, yo estoy haciendo la foto, no me los busqué por ahí para ponerlos a la foto, se los prometo. Fíjate que he puesto hasta los botes, Javier. Venían en estos botes, Eso que ustedes ven contabilizado ahí, venía en ese bote. Para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estoy diciendo. Ese bote traía todo eso. Cada bote. Esos 35 estaban en un bote como este. Entonces, es cuando te empiezas a dar cuenta y a ponerle números que la biodiversidad funcione. Que muchas veces nosotros vemos regulación, interpretamos cosas y vemos que están pasando cosas. Yo recuerdo cuando iba con Bruno a la finca de Frome, que Bruno siempre me decía, esto tiene una cosa rara, porque es que, ¿cómo puede ser que aquí no haya araña cristalina? Aquí no hay. Y aquí no hay, y aquí no hay. Nosotros no hicimos ningún ensayo de regulación. Hubiera sido lo ideal, pero no lo hicimos. Por tiempo, espacio, como digo yo, y muchas cosas que no podemos hacer en el ICIA, aunque queramos. Pero con lo poco que vimos, lo que yo tengo es la apreciación visual, porque nunca hice regulación. Pero era lógico que esa apreciación visual existiera si cada vez que iba a contabilizar me encontraba con esto. Entonces, fíjense ustedes que nosotros esto traje como una esquemita, no quise traer tabla, pero traje una esquemita para que ustedes entendieran más o menos lo que nos íbamos encontrando por especie vegetal. Este es el balo. Todo esto, que pongo aquí la leyenda, es lo que nos íbamos encontrando en balo. Fíjense que nos encontramos coccinélidos, nos encontrábamos avispillas, y esto es general, porque, vamos a ver, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando nosotros hicimos esto, era muchísimo trabajo. Entonces yo decía, no, nosotros contabilizamos, igual que me va a pasar después con el suelo, contabilizamos mucho más, pero nos quedábamos en datos con lo que era mayoritario. Porque a veces te encontrabas en una muestra 2 individuos, un individuo de algo, pero a nosotros nos interesaba aquellos que te encontrabas en proporciones de 10 a 20 o 30 en todas las muestras. Pero había más. Lo que pasa es que eso es dedicarle mucho tiempo y no teníamos, pero había mucho más que eso. O sea, yo aquí me estoy refiriendo a lo que encontrábamos en cantidades. ¿Vale? Y fíjense ustedes que le he puesto aquí una esquemita para la magarza, una esquemita para la lavanda, una esquemita para el verode, una esquemita para el balo y una esquemita para el guaidí. Eso es número, eso está en número. ¿Vale? Y esto, a que le gustó, yo sé que no te lo mandé, no, esto sí te lo mandé. No miente, eso les puedo asegurar que estaba con las muestras de Frome. ¿Vale? Y esto es, chicos, la confirmación de que una biodiversidad funcional, bien establecida, hace su papel. Si eso... ¿Me queda una hora? ¿Qué hacemos? ¿Paro? Déjame, ya voy a terminar con la parte aérea y después ya, para cuando hagamos suelo, hacerlo tal. Vale. Bueno, esto que ustedes ven aquí es el esquemita que nosotros nos hicimos así muy modestamente, aunque no pudimos hacer ningún ensayo de regulación cuando terminamos el ensayo de aguacate. Dijimos, bueno, con lo que nosotros hemos hallado, con los enemigos naturales que potencialmente hay en esa parcela, fíjense la notita que ponemos allí, se ha identificado un número significativo de coccinélidos en guaidil, seguido de balo, de verode. Ejemplo, criptolaemos, signos. Estoy poniendo ejemplos, no, había muchos más, ¿vale? Con potencial para regular plagas como la cochinilla del aguacate. Aquí debajo, fíjense ustedes, en la finca, miren aquí las imágenes, es una finca que tiene cobertura vegetal espontánea. Entonces, si tiene cobertura vegetal espontánea, estamos mejorando lo que hay en el suelo. Y es lógico que tengamos que tener potenciales depredadores, que después lo vamos a ver cuando vemos la parte de suelo, ahí, y tienen que estar de alguna manera apoyando al control biológico de la araña cristalina, por supuesto. No lo cuantificamos, pero entendemos que es así, porque son los datos que nos daba y por eso hicimos ese esquemita que ustedes ven. En platanera hemos hecho muchas cositas. Hicimos voy a ir una por una, voy a contar así las experiencias, no me voy a tener mucho. Hicimos una experiencia propia en el ICIA, lo mismo de nuevo. Fíjense que se repiten especies vegetales que teníamos en cítricos, eso ha sido lo positivo, que hemos cuantificado y hemos comparado cítricos con plataneras, ¿vale? No me quiero detener mucho. Hicimos lo mismo, áreas de biodiversidad y contabilizamos, evaluamos. Esto fue en el ICIA, ¿vale?
Hicimos lo propio aquí, en esta finca, que ahora retomamos. Volvemos a retomar este ensayo de biodiversidad, gracias, ¿verdad? Aquí el próximo año, pero además vamos a añadirle regulación y vamos a añadirle como una especie de lo que es control, sistemática de control con feromonas y demás, pero vamos a añadir más cosas. Pero estuvimos aquí también reponiendo las áreas de biodiversidad y tomando datos igual. Y otra experiencia que hicimos, una pequeña experiencia que hicimos en la ECA, que nos llamaron porque habían quitado una parcela de platanera y nos llamaron para que fuéramos a ver lo que pasaba en el seto una vez quitada la parcela de platanera, y me llamó mucho la atención y dije, voy a ver qué es lo que hay en el seto perimetrales. No era más que nada, lo que hicimos fue contabilizar. Nos valió mucho porque en esa experiencia habían especies vegetales que nunca habíamos probado, como estas tres, que son especies vegetales muy adaptadas al entorno canario y que nunca las habíamos usado en ninguna de nuestras experiencias, y ya nos quedaron. Porque cuando fui a tomar los números de esas especies vegetales, nos dimos cuenta que ahí tenían su función. Especialmente el granadillo. El granadillo, disculpen, es un líder para hospedar coccinellium. Eso es lo que hemos descubierto, ¿vale? Y después hicimos también una experiencia con Asprocan, que ya esta es una experiencia más de lo que son herbáceas. Igual, inspeccionando herbáceas, buscando sobre todo, recuerden que al principio siempre buscábamos enemigos naturales, enemigos naturales para control de trips, para control de ácaros, y siempre buscábamos entonces si había trips, esos trips depredadores que pueden depredar trips. También de paso veíamos si en esas especies espontáneas había trips que podían ser plagas, o los llamados trips facultativos. Hicimos un estudio un poco intentando a nuestra manera abarcar todo lo que podíamos. Fíjense ustedes que aquí tuvimos varias reuniones. Y hay una diapositiva que viene ahora, que yo le llamo rediseñando, ahí está Santi, rediseñando la biodiversidad. Porque en el camino nos dimos cuenta de cosas que estábamos haciendo y que no eran las más óptimas para plataneras. Ahora les pondré un ejemplo, porque no nos funcionaba y por qué íbamos a seguir con ellas. Vamos a trabajar con lo mejor que funcione en plataneras, ¿vale? Y eso es lo que nosotros llamamos rediseñar la biodiversidad, y este es un ejemplo de esos rediseños que hicieron, que volvimos a cambiar las islas, eliminando las especies vegetales que consideramos que no nos habían dado una buena funcionabilidad y aumentando en número aquellas que de verdad funcionaban mejor. Una cosa que nos pasó, que yo lo digo y lo cuento, y no significa que siempre sea así, ha sido nuestra experiencia y decidimos eliminarla porque fue nuestra experiencia. Tendríamos que probar en otros entornos a ver qué pasa. No nos ha funcionado la retama, pero no nos funcionó ni aquí, no nos funcionó tampoco en Pajalillos. Se convertía en un hospedante tremendo de la cochinilla acanalada. Entonces decidimos quitarla. No hemos hecho un estudio específico de por qué. Como teníamos otras especies vegetales que podían suplirlas y que podían funcionar bien, decidimos eliminar, al menos por ahora, la retama como una especie vegetal que se use en áreas de biodiversidad de platanera. Ya se verá más adelante, porque teníamos números muy buenos con guaidil, con artemisa, con vinagrera, con salado blanco. No era necesario que tuviéramos a la... Y esto, que yo quería llegar a esta diapositiva, es la diapositiva que yo sé que a muchos les molesta, pero nosotros tenemos que decir. Son especies vegetales que se usan en jardinería, señores, que están muy manipuladas, ¿entiendes? Que traen de todo. Y muchas de estas especies son portadoras de virus que usted no ve. Y nosotros por eso, con mucha modestia, decimos que por favor, teniendo todas esas especies vegetales que hemos mencionado antes, que son válidas, funcionales, no ponga usted en un área de biodiversidad ni dalia, ni gladiolo, ni adelfa, ni geranio, ni lirio. Para jardinería. Son plantas que están muy trabajadas en jardinería, son plantas que además manipuladas, son plantas que son muy comerciales y que al final no están cumpliendo su función, y lo único que pueden hacer en la platanera es albergar virus que usted no ve, porque muchas de estas plantas, igual que nos pasa, lo decíamos en hortícola, con algunas nicotianas, son asintomáticas, es decir, ellas no muestran el virus, lo va a mostrar la platanera. Entonces, nosotros pedimos de favor que, teniendo todas las especies vegetales, que ahora vamos a dar un listado, eliminemos por favor estas plantas. Y esto en platanera hicimos un poco lo mismo, para que ustedes entiendan. Voy a llegar a otro gráfico final y por eso no quiero detenerme. Lo mismo que hicimos con el cítrico. Empezamos a medir, a ver qué pasa, cuáles son las que atraen más avispillas parasitoides. Fíjense ustedes aquí, la lobularia, la lavanda, ¿lo ven? Empezamos ahí a sacar lo propio
igual, avispillas parasitoides, aquí los dípteros que son los círfidos y los cecidómidos. No me voy a detener porque voy a ver un gráfico que les va a gustar más. Y con el resumen de todos estos estudios, más lo que hemos hecho en hortícolas, pues lo que hemos hecho es llegar a un número de 28 plantas que están en el manual, que le vamos a dar ahí, que son las que nosotros hemos elegido como primera liga. ¿Y por qué las hemos elegido como primera liga? Porque en todos estos datos que hemos recopilado han sido las que mejor han funcionado. Han sido las que han atraído, las que han aportado una mayor funcionabilidad al entorno del agrosistema. Y he traído un gráfico, no las tiene a todas, pero un poco es un gráfico representativo, porque yo quiero que con este gráfico nos quedemos con algo, y es que por eso es que decimos que aquí tenemos que tener biodiversidad funcional. Compárenme ustedes el granadillo con la altabaca. Fíjense ustedes, el amarillo es coccinélido, el azul es chincha esmírida. Fíjense ustedes la diferencia entre dos especies vegetales que pueden ser funcionales dependiendo del entorno donde usted les coloque. Si usted va a tener una problemática en platanera o en aguacate, vamos a decir ahora que están con la lucha biológica, te estaré ahí luchando a ver que si como tal, que si en los ensayos, que si ponemos, que si más crisopa, si liberamos de una manera o de otra, o si liberamos Cryptolemus montrosieri y cómo lo liberamos, ¿no? Y si usted quiere tener un apoyo para todas estas liberaciones, y usted quiere buscar algo específico, también tiene que elegir las especies vegetales, Y nosotros lo que aportamos con esto es esto. Si usted va a potenciar la presencia de coccinélido, ¿puede faltar el granadillo? No debería faltar, si está en la zona. Si usted va a potenciar la presencia de chincha esmírida, ¿puede faltar la altabaca? No debe faltar. Lo digo porque son dos extremos, Después en las otras ya usted saca sus cuentas. Aquí tenemos, por ejemplo, la artemisa para coccinélidos, fíjense usted, el romero, el salado blanco, que a mí me gusta mucho porque es una planta que se da sobre todo en el sur de manera muy natural y que una vez que lo pones te puedes olvidar de ella y funciona perfectamente, y además es como muy integral, vale lo mismo para atraer enemigos naturales como nosotros hicimos. Esto se los voy a dar, Javier, o sea, no me voy a detener mucho, en un poco, para que entiendan la esencia de lo que estoy explicando, no es que quiero... Y hemos hecho lo mismo para parasitoides. Lo mismo. Entonces, claro, a veces no estamos buscando, a veces queremos que haya parasitoides, pero también hemos intentado afinar y, por ejemplo, hemos buscado qué plantas atraen más encírtidos, qué plantas atraen más afelínidos, qué plantas atraen más bracónidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahora estamos diseñando esas áreas de biodiversidad funcionales que nosotros queremos que triunfen, pues lo primero que tenemos en cuenta, y ya lo hemos visto con los que hemos ido a su finca, que le digo, no te vamos a recomendar cualquier cosa, y lo que te recomendemos va a estar en consonancia con la problemática que tú tengas. No te vamos a recomendar lo mismo si tu principal problema es la araña roja que si tienes mosca blanca algodonosa. No te vamos a recomendar lo mismo, porque nosotros cuando hacemos la recomendación de biodiversidad estamos pensando quién es el controlador biológico automáticamente. Le estamos poniendo apellidos, Y ahí es donde jugamos con esta lista. Fíjense, el verde es Chalcidoidea, le voy a contar por qué, porque esto ha sido un trabajo tan grande que no hemos podido determinar las especies de todos. Hemos podido determinar las especies de algunos, pero Chalcidoidea significa que ha habido avispillas parasitoides, Chalcidoidea. No hemos podido decir quiénes porque no nos ha dado la vida, Pero sí, fíjense ustedes que tenemos, este naranja son eulófidos. Si usted, ahora buscaremos, hay por ahí una cosa muy bonita que han hecho de la platanera, que se hizo una vez la hojilla esta que están los enemigos naturales y las plagas. Usted coge esa hojilla contra esto y hace un trabajo tremendo, porque usted va a buscar de qué familia es el parasitoide, y aquí tiene encírtido, ¿vale? Eso es lo que nosotros hemos hecho para ponerle números a todo esto, y todo esto está en estos manuales que tenemos aquí y en estas charlas que yo doy, que luego siempre las dejo, no tengo ningún inconveniente. Bueno, yo creo que ahora, lo que viene ahora, lo voy a pasar por encima porque no lo traje para detenerme, porque eso está en el manual y en la información que voy a dejar. Es igual que el gráfico, es para ejemplificar. Voy a hacer un área de biodiversidad, y quiero tener en cuenta por qué voy a hacer esa área de biodiversidad y dónde voy a utilizar cada planta. Si utilizo altabaca, fíjense ustedes, mayoritariamente ¿qué? Hemípteros, ¿verdad? Pues tengo que pensar a quiénes puede regular y en qué cultivo. Si utilizo, voy a pasar esta y me voy a ir al granadillo.
tengo que pensar que es el máster de los cocinélidos. ¿A quién regula? ¿Dónde lo tengo que poner? Cuando necesite cocinélidos no me puedo olvidar de él y de otros que están, ¿verdad? Siempre pensando a quién atrae y a quién puede regular. Y esto lo hemos hecho con todas las especies vegetales que hemos estudiado. Cuando pongo una marquita y un recuadrito, significa mucha abundancia identificada. Es decir, mucha abundancia identificada en esas especies vegetales de esos enemigos naturales. De los demás también los hemos encontrado, pero estos en mayor proporción. Y así he aportado en esta charla un listado creo que de 12, aunque ya le digo que están todas en el manual, ¿eh? Está toda la información en el manual, ya lo ven. ¿Entienden por qué decimos biodiversidad funcional? Porque es utilizar las especies vegetales teniendo en cuenta su funcionalidad. Porque nosotros hemos estado 4 años ahí contando, para de alguna manera facilitar que ahora estamos en una segunda fase del estudio, que estamos intentando ya combinar la biodiversidad per se, esa que no es per se, sino funcional, con regulación de enemigos naturales. Y ahora que tenemos que afinar, vamos a poner en esos ensayos de regulación las especies vegetales que ya sabemos que se pueden elegir, porque son las que van a aportarme a cada grupo de enemigo natural. Fíjense que aquí yo tengo en lobularia quiénes se acercaron a la lobularia, ¿eh? ¿Quiénes? No tengo el apellido, pero tengo el nombre, ¿eh? ¿Vale? Y así lo hemos hecho para cada una de estas especies vegetales. No me voy a detener porque era simplemente para que ustedes vieran lo que hemos hecho. Está en el manual, ¿vale? Y les he puesto en esta charla unas 12 y quería llegar a la final, que es la vinagrera, porque es mi amiga, ¿vale? Porque es feíta y nadie la mira. Y dicen que no tiene flor, y que molesta, y que la cortan, y demás. Miren ustedes la vinagrera. Estos son chinches, míridas y antocóridas. Fíjense ustedes, bracónidos y neumónidos, eulófidos. Vayan a cualquier listado de enemigos naturales parasitoides y busquen a ver si no es importante. Cocinélidos, fíjense ustedes. Telfastus, Nephus, Cynus, Tetorus, Carábido. Cuando pongo eso ahí, no es porque conté 2. En los que conté 2 no lo pongo. Lo que está puesto aquí es porque la abundancia es alta, ¿vale? Y esto es la vinagrera. Ahí feita como la vemos en cualquier esquina de tal. Y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar esas áreas naturales con todas estas plantas que están e introducir especies vegetales que se combinen con ellas y nos den funcionalidad. Y esto es lo que nosotros hemos aportado con este estudio, que después hay una cosa que me falta, que es el apartado final. Tengo que combinarlo sabiendo que cuando hago un área de biodiversidad durante todo el año, tengo que tener floración secuencial. Ustedes saben que hay especies vegetales que no son perennes, que son anuales, que en un momento determinado están o no están. Entonces esto es el final, ¿eh? Esto ya es el cierre. Cuando todas esas cosas que yo les he explicado se cumplen, yo tengo que venir a hacerme un calendario. Y si yo escojo 10 especies vegetales, saber que en ese calendario tengo que mirar bien que haya una floración secuencial y que además de todas las funciones y todos los beneficios que dije antes, cuando se combinen se cumpla esto. No puede ser que yo ponga todas las especies vegetales que solamente tengan floración el primer semestre del año, porque entonces ya el segundo semestre, bueno, ahí nos quedamos a esperar hasta que llegue enero de nuevo. ¿Entienden? O sea que fíjense ustedes cuántos recursos hemos utilizado para optimizar la biodiversidad que incluimos en un agrosistema. Y hemos hablado nada más de la parte aérea. Nos queda la segunda parte que es suelo, pero creo que vamos a descansar un poco porque yo, si no, no me hago.